¿qué está haciendo? Yo soy ella. Dijo como que me dio prácticamente la mano, me quito el sombrero, siempre tuviste razón. Wow, me encanta. Es una pregunta muy hermosa y profunda. No me voy a forzar, sí, a hacer cosas que no sienta natural en mí hacer, pero tampoco voy a sostener fiel cumplidora de esas dos La creencias lealtad, que dijiste, sí. la lealtad total. Esto es Almas en Frecuencia, un espacio para sostenernos entre café e inciensos. Mientras navegamos la vida, ¿nos acompañas? Hola, bienvenidas y bienvenidos otra vez a un nuevo episodio. Yo soy Silvia Damelis. Yo, Fabiola Malavé. Y hoy queremos continuar un poco la miniserie que teníamos de las relaciones, introduciendo una relación muy importante para todos nosotros, que es la relación con nuestras familias. Súper, súper importante. Así que bueno, espero que hayan visto cómo escogimos este tema, fue muy aleatorio. Tenemos una cantidad de temas anotados para lo que es la serie de relaciones, ¿cierto, Fabi? Pero hoy quisimos hacer como algo diferente, decidimos que la vida escogiera el tema que íbamos a tocar hoy. Y nada más y nada menos nos mandó al tema de las relaciones con la familia. Sí. ¡Wow! Temazo. Temazo. O sea, ¿qué tan relevante es el tema de la familia en nuestras vidas? Porque nosotros todos llegamos a este mundo y estemos o no con nuestros padres de origen, siempre hay un rol que representa esa familia que tenemos nosotros en la vida, que nos ayuda en nuestro proceso de crecer. ¿Sí? Y en ese espacio de ir creciendo y irnos desarrollando, parte de nuestra propia personalidad se conforma según los criterios. Se desarrolla, se consolida. Exacto, y todo lo que entrega y ese grupo de lealtades también, diría yo, que envuelven lo que es la dinámica familiar en la que nosotros nos desarrollamos. Sí. ¿Qué sientes tú con respecto a ese tema, Fabi? Mira, te estaba escuchando y de una me llegaba lo que habíamos hablado en episodios anteriores con estas capas que hemos construido de creencias también, y una de nuestras principales bases son nuestra familia. O sea, las principales bases de nuestras creencias parten de la familia porque es la primera relación que tenemos. Es la primera relación, claro, hablamos que es la primera relación con nosotros mismos para abrirnos a las otras relaciones, pero piensa en un bebé, piensa en Silvi, en Fabi, piensa en ti de bebé. El primer vínculo que tuviste fue con mamá, con papá, en el caso que estuvieran presentes, o cuidadores responsables de ti, y luego hermanos, primos, familia, o sea, familia es lo primero. Entonces, es heavy porque, o sea, es fuerte porque el tema es súper controversial, gente que ama a su familia y su familia es su base y es su todo, y hay otras personas en las que todavía no saben cómo relacionarse con la familia. Claro. No saben dónde está esa base también de familia. Entonces sí, creo que va a ser un episodio muy interesante, ¿ok? Sí. Pero lo primero que me llega, y cuando me haces la pregunta, que creo que me la estructures mejor para que saques de mí con esas preguntas maravillosas que me haces, y ves cosas, como dices, toda la que hay allí. Pero lo primero que me llega es eso, cómo hemos ido hilando todo, porque mira cómo las creencias, la principal base es esa, viene de la familia, porque insisto, claro, es el primer vínculo que generamos cuando el ser humano nace, ¿no? Entonces, a ver, estructúrame, a ver, sácame todo lo que quieras saber del tema. Vamos a partir un poco desde la base, como para ir estructurando lo que va a ser la conversación. Cuando viene ese espermatozoide y se une con el óvulo de la mujer, en ambos hay una carga genética que trae también una carga que se va a convertir como emocional y también como de actitudes. Nosotros en Theta Healing llamamos a veces eso como que tú tienes una carga genética que viene generacional y que se transmite por medio del ADN. Entonces un mix de la carga de papá, un mix de la carga de la mamá, que se unifican en este nuevo ser, que eres tú, que soy yo, que eres tú. Y ese ser va a empezar a armar su vida con ciertas reafirmaciones que va a tener de esa mamá, ese papá, ese entorno familiar el que se va a desarrollar, porque es el primer entorno al que el ser humano va a pertenecer. Exacto. ¿Sí? Nosotros compartimos primero, como tú bien lo decías, desde el vientre de la mamá, la comunicación directa con la parte emocional que siente la mamá, con la madre, en todo el proceso de gestación, todo lo que papá le dice a mamá en todo el proceso de gestación. Ya cuando nacemos, todo ese espacio que compartimos, si tenemos hermanos o no, con los otros miembros de la familia, cómo es la dinámica con papá, con mamá, todo ese tipo de cosas. Ahí se arma esa primera parte de cómo tú vas a interactuar, porque estás descubriendo que en un mundo eres tú como nosotros, somos un todo. Necesito papá, necesito mamá para yo sentirme segura o seguro.
Y ahí pasamos a la siguiente capa familiar, es compartir con tíos, con otros niños que son nuestros primos, con nuestros abuelos, hay quienes tuvieron la oportunidad también con sus bisabuelos, y empezar a interactuar en un espacio familiar que es más grande de ese primer grupo que tuviste en tus primeras etapas de la vida. Y cada uno llevándolo también a saber, llevándolo tú a tu realidad, lo que para ti también fue tu familia, porque quizás hay núcleos más pequeños, hay núcleos, yo vengo de un núcleo muy grande, o sea, mi familia es muy grande, pero ve llevándolo tú a lo que también fue tu familia, hay gente que, bueno, que se crió con una tía, que se crió con, eran solo papá y mamá, o sea, como que ve llevándolo tú a lo que también para ti es familia, pero yo creo que nos vamos a ir como a esto que estás diciendo, que me encanta esta carga de lo que nos va generando también nuestra identidad a medida que vamos creciendo en este núcleo de familia. O sea, que finalmente nuestra identidad tiene una gran carga, quiero que lo continúes explicando, pero una gran carga importante a lo que es nuestra familia. Entonces tú vas llevándolo a tu familia y cada una de nosotras también construyendo esta idea en función a lo que significa para ti tu familia y lo que fue para mí. Claro. Y antes de que venga la pregunta de que, bueno, ¿qué pasa para las personas adoptadas? Ok. El ciclo inicial es el mismo. Sí, total. Partimos con la misma carga genética, pero esa parte, esa segunda como etapa de cuando empezamos a integrar las cosas, que es el entorno en que nos desarrollamos, te lo da tu familia con la que tú estés viviendo. Exacto. Sea tu familia biológica o sea tu familia adoptiva. Y tú vas empezando a tomar ciertas actitudes, ciertos patrones y ciertas formas de encarar la vida en función a lo que está bien. Y creencias, todo. Sí, ahí dijiste un punto clave. Y lo que está mal de ese entorno familiar, porque aquí se queda una creencia de que esto está bueno, esto es malo. Por eso es que dicen, hay que ir más atrás y buscar en la etapa de la infancia, cuando tú vas en un proceso terapéutico, dice que pudo haber pasado porque te da miedo esto. Y diferenciar cuando el miedo no es tuyo, sino es un miedo implantado de familia. Claro, por ejemplo, hay una chica que yo seguía también en una charla, que ella venía de familia judía. Ya, imagínate toda la carga. Claro, ella decía, yo nunca estuve en un campo de concentración. Sé que algunos familiares sí, pero a mí me da un miedo extremo de mostrarme al mundo. ¿Por qué? Porque en esa época salir al mundo como judío era un indicio de, mira, mi vida de peligro, claro. Si llegan a saber quién soy yo. Y ya le tocó vencer sus miedos, que ya no sabía de dónde venían, y que cuando se puso a mirarse y a ver su historia familiar, me encantan esas historias. Sí, entendió que no era de ella y que ella estaba allí para romper un patrón, porque esa es la belleza cuando hablamos de la familia, que cuando tú eres la famosa llamada oveja negra. Ajá, es que yo siento que tu pregunta, para mí, va a ir para allá y yo me voy a hablar de todo eso. Ajá. Sí, vete abrochando el cinturón. Me encanta. Entonces, claro, cuando viene esa oveja negra, en toda la familia siempre lleva una persona que es súper disruptiva. Ay, Dios mío. Que es la que va a cambiar la dinámica de todo, que es la que va a meterse en la volada y de que muchos familiares van a mirar y decir, esta se fumó una, sí, yo soy no sabemos ella. en qué se metió, qué está haciendo. Yo soy ella, yo soy. De una quiero ir leyéndolo. Sí, eres tú también la oveja negra. Sí, tú también eres la oveja distinta, la oveja arcoíris. Eso te iba a decir, a mí me gusta más llamarle la oveja arcoíris. Sí, porque es como multicolores, como que wow, pero ¿qué está haciendo? O sea, la distinta, la que vino a ser distinto, total. Sí. Ay, me encanta, ya queremos empezar, ya quiero leer todo eso, pero ajá. Sí, coméntanos qué tipo de oveja eres tú. Y claro, viene a romper esa etapa, esa dinámica familiar. Yo siento que en esa etapa de la abeja arcoíris viene como dosificada en ciertos puntos, en cierta generación, porque hay generaciones, sobre todo si miramos las generaciones de atrás, y mientras más mires, más fuerte es el tema, donde fue complejo, sobre todo para la mujer, levantar la mano, de expresar lo que sentías, sí, totalmente, decir qué era lo que pasaba dentro de ti, y para el hombre, el quitarse la coraza de ser un hombre fuerte. Total. El que no habla, no llora, el que no... ¿Cómo vas a demostrar tu amor a tu pareja? ¿Cómo vas a tú hacer de eso? No. Diste un tema. Claro, creencias heavy a la vena que se iban traspasando de generación en generación, porque ahorita estamos hablando de la familia. Y en ese impacto familiar, pero esa relación familiar después se refuerza cuando tú sales a la vida. A la vida, total. Lo hablábamos en el episodio de relación contigo misma, cuando yo comentaba o sea, de cómo mi creencia, que en este caso era limitante, se fue reforzando, y de esa manera funcionan las creencias, se fue reforzando a medida que después de familia pasas al colegio, a la universidad al trabajo. O sea, la creencia limitante no trabajada, como bien también una potenciadora,
pero en este caso una limitante no trabajada se va a ir potenciando a medida que vaya saliendo cada vez más y más y más y más al mundo, porque claro, el colegio todavía es como solo la cupulita del colegio, pero la universidad se te abre todo un mundo, cuando sales al mundo laboral, más grande todavía. Entonces, es increíble la importancia de concientizar una creencia y además trabajarla, por supuesto. Tal cual. Entonces, sí, cada vez que vas saliendo más al mundo, van saliendo estas creencias que no son tuyas, que pueden ser de tu familia. Claro. Y que la mente es una cosa, yo soy súper apasionada del tema tú hablas de tu core, también uno de los episodios anteriores, para mí lo que es la mente, la emoción, o sea, el corazón, la energía y la abundancia conectada a todo esto es para mí clave, porque de la mentalidad nace cómo te relacionas, de la emoción cómo la experimentas y qué tanto se grabó o no. Y eso lo puedes conectar a tus relaciones, a tu trabajo, a tu salud, a todo por completo. Me encanta. Entonces, claro, cada vez que tú vas al mundo y de esta dinámica empiezas a absorber información, tú al mundo le encaras y te enfrentas a él en función a lo que a ti te quedó como cierto. Claro, exactamente. Y ahí va lo que tú decías, que ahí se clava dentro de ti la creencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en una familia donde de repente tú como niño quieres expresar lo que sientes, tu creatividad, tus opiniones, y vienen los adultos y te dicen, usted cállese que usted es un niño, no sabe nada? Tú no sabes nada todavía sabes porque nada. eres un niño. Sí, no tienes derecho a hablar aquí, fuera. O me parece injusto esto, ¿no? O que un niño llore, deja de exagerar, vete. El niño crece pensando que lo que siente es inválido y que nada de lo que siente está bien. Porque lo que siente le molesta a las personas más importantes de su vida, que son sus padres. Total. Y me hiciste recordar como dos ámbitos en mi vida, porque uno, claro, al momento de mi vida, por muchos años de mi vida, en realidad es a lo que todavía estoy trabajando, el no sentirme escuchada, comprendida, porque viene de una niña que probablemente por cosas de la vida, cotidianidad, no fue tan escuchada como ella quería. ¿Okay? No es que no me escuchaban, sino como yo probablemente también lo necesitaba y lo requería por ser esta persona que viene con el don del habla también. Claro. Que hablé desde que tengo 6, 7 meses, creo que es 7 meses, creo que es la cosa. La cuestión es que me acordé de eso, pero también me acordé de otro momento en donde con alguien que pertenece a mi familia, me dijo que yo todavía estaba muy inmadura para el tema que él quería abordar y a mí más bien me generó como, no, yo sé que puedo abordarlo. Y esta rebeldía más bien se me activó y me dijo, no, tú cállate, que tú eres muy inmadura todavía y no lo entiendes. ¿Cuántos años tenías? No, ya estaba grande, la verdad, tenía 15 años recién cumplido. Es que estabas en la etapa, porque estás en la etapa de la vida donde descubres que tú no eres un nosotros, sino que eres un tú. Estaba recién cumplida mis 15 años porque incluso fue un tema de mis 15 años y este integrante de mi familia me dijo como, tú te callas porque tú estás muy inmadura todavía. Y para mí fue como que, es mi vida y tenía 15 años recién, pero claro, ya tenía muchos niveles de conciencia activados y fue como, no estoy inmadura para esto, sé lo que estoy hablando y hoy por hoy, 34 años, casi 20 años después, puedo decir que pienso igual que en ese momento. O sea, tengo la misma opinión de esos 15 años con respecto a ese tema. Pasaron los años y este integrante de mi familia me dijo como que me dio prácticamente la mano, me quito el sombrero, siempre tuviste razón en cuanto, no al tema como tal que sucedió, que bueno, yo creo que si hablamos un episodio de anécdotas de locura, ese lo podemos hablar porque de verdad, Dios mío, fue demasiado bueno. Marcó un antes y un después en mi vida, la rebeldía también, las salidas y todo este tema, pero sí me dijo como me quito el sombrero antes, que eres una niña tal y tal y tal asado, súper madura, súper no sé qué, y yo, gracias, la vida me dio. Yo siempre lo supe, pero el fresquito. Tuve el problema porque no te diste cuenta tarde. Y el fresquito que o sea, siempre lo sabes, pero el refresquito que te lo recuerden es rico igual. Sí. Reconocerlo, así que totalmente. A ver, mi Silvi, todas las preguntas, a ver. Entonces acá ya con esa introducción y ese preámbulo. Me sigo poniendo nerviosa con las preguntas, pero hoy quiero que le des. Vamos a empezar a abrirlo suave. Pensando en todo lo que hablamos de estas creencias, del tema familiar, voy a hacerte la pregunta general para que la empieces a abordar como quieras y después si quieres incorporar algo personal lo incorpores. Perfecto. ¿Cómo sientes tú, pensando quizás tomando de base un poco también tu vida, que puede impactarle a una persona
sentirse apoyada por su familia en las distintas etapas de su vida. Y ya cuando eres adulto, ¿qué tan importante sientes que es que sigas sintiendo como ese apoyo o soporte de tu familia? Wow, me encanta. Es una pregunta muy hermosa y profunda, así que gracias, Silvia, con sus preguntas maravillosas, por favor. Mira, para mí es una base fundamental. Más allá de que dicen que la familia es la base fundamental de la sociedad, creo que es el... Sí. Sí, es fundamental porque justamente lo que estamos hablando viene de allí. Tu creencia sobre si puedes o no accionar sobre un tema, si puedes o no darle a la vida ante un tema. Sí me lo voy a dar de una vez a mi ámbito personal, obviamente Perfecto. siempre como de manera terapéutica para que todos vayamos con nuestros propios ejemplos, llevándolos a nosotros, claro, exacto. Porque, mira, lo primero que me llegó escuchándote era, en mi caso, la decisión de lo que iba a estudiar y por ende a lo que me iba a dedicar en mi vida. O sea, en el mundo Importante, sí. súper importante. Entonces, claro, si todo el rato te están diciendo que no sirves para algo, o que más bien puedes o sirves para muchas cosas, ese apoyo es lo que de alguna manera también hace que tú te creas el cuento para salir a la vida. En mi caso, yo agradezco que tengo una familia hermosa, tengo una familia súper unida. Aunque mis padres se han divorciado, ambos han estado muy presentes en mi vida y tengo como un pilar muy importante. Ambos son un ejemplo súper importante para mí a seguir en todos los ámbitos, o sea, como personas, como seres humanos, como trabajadores, como padres. De verdad que los respeto y los admiro a morir y bueno, los amo a montones a los dos, mi papá y mi mamá. Y claro, yo me crié porque mira lo importante de acá. Acá no fue que me dijeron que no servía o no para algo, todo lo contrario. Yo me crié con una base de esfuerzos, de trabajo, de mucha honra. Mis padres son súper honrados, súper trabajadores, súper sinceros, súper humildes también. Y yo siempre crecí con esta imagen de que tengo que esforzarme para conseguir lo que quiero. Y tengo que estudiar y tengo que trabajar para, y aquí viene la super creencia, para ser alguien en la vida. Yo crecí con la creencia de tienes que estudiar para ser alguien en la vida. Díganme de una vez qué latino, yo creo que en general latino, pero al menos, o sea, o centroamericano, no sé, nos dijeron eso. O sea, en mi caso vino así, ¿no? Tienes que estudiar y formarte, hija, para que seas alguien en la vida y no sé qué. Evidentemente. Igual que nos comenten si resonan con esa creencia de que tienes que estudiar para ser alguien en la vida, y sobre todo con la primera que dijiste, que es tengo que esforzarme para conseguir lo que quiero. Total, por eso las estoy nombrando, porque todas tienen para deshilachar muchísima información. Sí, y es la que yo he trabajado, o sea, las he trabajado, por eso hay que tenerlas presentes, porque yo las he trabajado, gracias a Dios. Entonces, claro, crecí con eso. Entonces, bueno, yo también tenía por allí la cuestión de la niña buena, porque obviamente, o sea, veía el ejemplo de mis padres y era como que yo, bueno, vengo de un colegio católico, 13 años en un colegio católico, desde bebé y me gradué, todo mi estudio fue en el mismo colegio de monjas, no sé qué, entonces mucho niña buena, notas muy buenas, y claro, era ese esfuerzo, ¿no? Gracias a Dios tampoco fue tan forzado porque, bueno, sí, soy una chica inteligente. Entonces me fue muy bien en el colegio. En el colegio me fue muy bien. Excelente. Fui una niña muy, muy hacendosa, muy estudiosa, llegaba a hacer mis tareas, o sea, era como muy esa vida. ¿Por qué? Porque mis padres trabajaban y me dijeron, tienes que estudiar para. Tienes que estudiar para. Las personas que no tenían que ellos decirte, para nada. hacer las tareas. Nada, cero. O sea, yo llegaba, bueno, siempre estuve en baile por muchos años en mi vida, o sea, en danzas profesionales y después del baile hacía mis tareas, o sea, como que mi estructura era muy, o sea, mi día a día era muy, de alguna manera, como, mira, tienes danzas, no sé, suponte martes y jueves, ni me acuerdo. Entonces yo llegaba de mis danzas, me bañaba, hacía mis tareas. Y los días que no tenía danza, llegaba, hacía mis tareas. Nunca tuvieron mis padres que arrearme con nada, para nada, de verdad que en ese sentido lo saben. Nada que ver con eso, siempre he sido muy responsable. Creo que una de las cosas que me caracteriza es la responsabilidad, porque crecí con eso. Tengo que estudiar para. Una fiel cumplidora de esas dos la lealtad, que dijiste, sí. La lealtad total con mi familia. Entonces, claro, crecí con eso en la ciudad donde yo vengo, de Venezuela, es una ciudad
donde hay muchas empresas básicas, o sea, empresas de aluminio, no sé qué, Entonces como que se veía mucho el tema de ser ingeniero, entonces bueno, yo ahí escogí una carrera sin saberlo, sin pensarlo, demasiada inmadurez, por eso te decía, finalmente el tema está, lo primero que me llegó fue eso, en función a, bueno, si yo estudio esto, soy ingeniero, en poco tiempo consigo esto, aquello y lo otro, y voy a ser alguien, porque es lo que estaba en mi mente, o sea, y voy a ser alguien. Volvemos al ser antes de hacer. Sí. Entonces, en mi caso, obviamente la estructura tanto familiar como social, porque también fue algo de la ciudad y el país y el momento social del país también, o sea, en aquellos años era súper bien visto un ingeniero, o sea, había como que muchas oportunidades laborales, o sea. Y que a ti la sociedad en ese momento, yo sí creo, por todo lo que yo he visto hacia atrás también y en otras personas, de que te forzaba siempre a que buscaras hacer antes de ser, porque total, tu para hacer, pertenecer. Es que tu hacer iban a marcar quién eras. ¿Quién eras? Totalmente. No al revés, no es de que tú eres, ¿dónde podemos potenciar lo que esta persona puede hacer? Total. Qué fuerte eso. Y ve que lo hablábamos en el primer episodio cuando hablábamos del quién soy y yo te decía que orgullosa estaba, que cero ego, nosotros nunca hablamos de nuestras carreras profesionales al menos, nunca hablamos y mi quién soy vino de mi esencia y no vino de lo que estudié ni lo que hago ni nada, era quién soy. Que por eso digo, es una Fabiola trabajada, es una creencia trabajada de que no soy la que estudió esto, que es lo otro. Pero bueno, volviendo a esta Fabiola en el colegio, universidad, estudié, Entonces, claro, mi creencia de mi familia vino allí. O sea, tengo que estudiar para hacer. Es una de las creencias que creo que tengo más marcadas dentro de muchas, ¿no? Muchas y muchas lindas también, por supuesto. Partí diciendo que mi familia muy unida, un apoyo fundamental de mis padres, pero el apoyo principal era, o sea, incluso ellos actualmente, o hasta hace poco me lo decían, o sea, el principal legado que le podemos dar a ustedes y con los que ya estamos tranquilos es que les dejamos estudios a ustedes. Ellos, o sea, yo creo que ni se imaginan la cantidad de cosas hermosas que nos dejaron a los tres, somos tres hermanos, nos han dejado cosas hermosísimas, pero ellos siempre se enfocaron en que tuviéramos estudios, que estuviéramos preparados. Evidentemente era la mentalidad también de ese momento de estructura social de que con los estudios vas a poder comerte el mundo, vas a poder salir adelante. Entonces, volviendo a la pregunta del apoyo de la familia y de que no sé qué, en mi caso sí, o sea, tuve un apoyo increíble para estudiar, para graduarme, para todo esto, pero claro, después salí al mundo y entendí, esta no soy yo. Imagínate, esta no soy yo. Y ahí viene, claro. Para darte cuenta de que eso no eras tú. Claro. Y el golpe que trajo eso, yo creo que eso, ya lo hemos hecho en varios, pero eso va por un episodio entero, porque ¿Cómo claro. lo tomó tu familia? Cuando te diste cuenta que eso no era para ti, ¿se los dijiste? Se los dije. Para mí fue súper fuerte. O sea, fue más fuerte para mí que para ellos. Porque, insisto, era mi creencia, era mi base, era mi identidad. Yo tengo que estudiar, yo tengo que ser ingeniero. ¿Qué tanto te pones tú aquí el chip en la cabeza para pensar que tienes que sostener algo que realmente a lo mejor no era necesario que sostuvieras porque creías que a ellos le iba a afectar más? Total, a mí fue la que más me dolió, a mí fue la que más me afectó. Yo, ¿cómo me quito este peso tan increíble de encima, de decirle a mis padres, mira, gracias por todos los años, sacrificios, esfuerzos, dinero, plata, tiempo invertido en que yo me formara, pero esta que está aquí le salió bruja. Entonces fue... No me vayas a quemar, por favor. Bueno, ¿qué te puedo decir? Entonces, claro, fue como súper heavy para mí poder transparentarme. Lo hice todo un protocolo, yo como siempre estructurada, y fue como que necesito hablar con ustedes, papá, ambos estaban fuera, yo no estaba en Venezuela, yo acá en Chile, y fue como necesito como decirles algo súper importante, yo con un drama. El drama era mío. Es que me imagino que para ti fue fuerte porque aparte te fuiste para algo totalmente opuesto a lo que habías estudiado. No, mi amor, total. Y fue como, y que yo tampoco entendía en el momento para dónde iba. Ese es el tema también, que como yo todavía no estaba clara, era como, ¿cómo le digo a estas personas que me apoyaron? Porque vuelvo a la pregunta, o sea, el apoyo de la familia que me apoyaron toda mi vida para yo ser esto hoy. Que yo me acuerdo el día que yo me gradué de la carrera profesional. Cuando yo levanté, o sea, el acto de grado fue uno de los días más felices de mi vida. Sí, la emoción es hermosa, pero fue uno de los días también más felices de mi vida porque yo dije, al fin puedo entregar esto. Este título es para ti, papá, para ti, mamá. Ya. O sea, porque yo no estudié algo que me llenaba ni me hacía feliz. Yo ni siquiera sé por qué yo escogí esa carrera. ¿Y tú en algún momento llegaste a verbalizar antes de este...? Jamás. ¿Viste? Jamás. ¿Por qué? Porque yo tenía el sentido de que, la creencia y el sentido de que tengo que ser buena, tengo que estudiar, tengo que hacerlo, porque tengo que ser alguien. ¿Cómo soy alguien estudiando? No puedo decepcionarlo. La carga que yo tenía de decepción, de decepcionar a alguien,
era increíble, hasta que bueno, llegó todo esto, que si quieren saber la historia, evidentemente va para todo de saber cómo este redescubrimiento de nosotros también, de llegar a lo que actualmente hacemos. Pero claro, llegó el momento en que les dije, tengo que comunicarles algo importante, tengo que decir algo importante. Ellos no sé qué se habrán imaginado ninguno de los dos. Y fue como, bueno, miren, yo no quiero ejercer mi carrera. Y mi mamá, o sea, yo casi que se me paran los pelitos porque mi mamá, recuerdo que su respuesta fue lo que yo creo que cualquier ser humano en el planeta Tierra, que yo tengo la mejor mamá del mundo y de verdad. Y me dijo... Es un amor, sí. Te amo y lo sabes y me va a escuchar, me va a ver, me va a todo. Y me dice, hija, yo lo único que quiero en la vida es que tú seas feliz. Y si tú eres feliz, con sea lo que sea que hagas y que decidas hacer, yo voy a ser feliz. Tu felicidad es mi felicidad. Y yo recuerdo que yo lloré al leer ese mensaje y fue como, ¡oh! Me está aceptando por quien soy. Y es como, obvio, es tu mamá. O sea, es un amor incondicional, es un amor que no se mide por lo que estudias, por lo que eres, por lo que te vas a desarrollar. Es tu mamá y te ama. Y fue como reafirmar lo que estamos hablando, quién soy yo, no por lo que hago yo. Claro. O sea, me aman por quien soy, me aman a Fabiola en esencia, no aman a lo que yo hago. Ni a lo que yo tengo. Ni a lo que yo tengo, sí. Ni a lo que me voy a dedicar. Qué lindo, me encanta. Entonces, claro, mi papá, entre otras palabras, también, y para mí mi papá era más, porque mi papá también es ingeniero, entonces para mí era como que figura de mi papá, o sea, cómo se lo va a tomar, menos él va a entender lo que yo hago, quizás mi mamá por ahí me podía entender en aquel momento, ahora él me entiende, hasta en mis clases de meditación, se va conmigo para todos lados, medita, sube, baja, me la lleva para todos lados. Pero claro, en aquel momento no tanto, o sea, no, todavía estaba como entrando un poquitito en ese mundo, creo que ni siquiera todavía, pero mi papá cero, entonces para mí era como, ¿cómo le digo? Y de verdad su respuesta fue muy similar, muy, mi reina, me dice mi reina, bueno, mi reina, yo, mira, lo que tú quieras. Entonces fue reafirmar la pregunta que me acabas de hacer, la importancia de tener el respaldo de tu familia, la importancia de tener personas a tu alrededor que sea lo que sea que tú hagas, que estén allí contigo. Yo siento un amor tan incondicional con mi familia en general, mis padres, que principalmente es lo que estoy contando y fue lo primero que me llegó, y de mis hermanos también. Y claro, en el camino obviamente sí tengo familiares que no son de mi núcleo, y no es que no me importen, pero si tienes el apoyo de tu núcleo o de las personas que realmente te importan, que en mi caso es mi novio, que es mi pareja, mis hermanos, mis padres, para lo que yo decido hacer, como que lo demás qué lindo, pero si no me sumas, como que no te va a prestar atención. Por allí habrán algunos familiares que dirán, bueno, esta se metió pa' loca, ahora no sé qué es lo que hace, cómo Fabiola siendo ingeniero está en esto, o sea, la verdad es que... hablamos de la oveja multicolor. Sí, total, para mí fue como que, mira, la verdad me da igual, gracias a Dios no me han llegado muchos comentarios, sé que hay una vibra por allí porque además soy bruja, mami, lo sé, lo siento, pero la verdad es que gracias a Dios no lo he sentido tanto, sé que han habido comentarios, mi mamá más de una vez me ha dicho como que yo te he dejado de contar cosas porque para qué, yo te veo tan feliz, te veo haciendo lo que haces, que no le haces daño a nadie, todo lo contrario, tantas almas que has ayudado y tu crecimiento tan lindo, y por ahí nos podemos extender, que es como que allá. Y entonces, claro, actualmente también para mí es importante y siento que es fundamental que un ser humano tenga apoyo de su familia, Silvia, o sea, totalmente. En mi caso, ahora, no siempre he sentido apoyo en otras cosas, por eso te decía, okay. Pero eso tampoco me dejaron tanta, o sea, uno, que estoy trabajando mucho en mí y esa fortaleza interior de que si la decisión es por mí, para mí lo voy a hacer. Y dos, ellos mismos, mis padres y mi familia, me han entregado tanta confianza en mí misma que aún así cuando ellos no me apoyen en la idea loca que yo tenga, ellos me dejaron confianza en mí para yo creer en que lo que estoy haciendo es lo mejor para mí, ¿sabes? Qué lindo porque no todo el mundo tiene esa posibilidad de quizás, y ahí nos irán indicando si resuena claro. O no, de tener ese apoyo completo y ciego de decirte lo que te haga feliz. Porque también hay entornos sociales, y ojo, esto no es para que también vayas a juzgar a tus padres, porque no sabemos, o a lo mejor sí sabes, de dónde viene su miedo. ¿no? Y que tan fuerte les tocó a ellos vivir ese condicionamiento también de sus padres. Total. Que dicen, yo no voy a tener un hijo que sea de esto, que lo otro, tienes que estudiar esto, claro. Tienes que ser esto. O, por ejemplo, los casos en los que hay negocios familiares involucrados, tú tienes que trabajar en esto porque te tienes que hacer cargo del negocio familiar. Y mira que mi lealtad vino, o sea, te estoy escuchando y entiendo que mi lealtad vino que yo fui la que me la puse.
porque mi papá primero estudió una ingeniería. O sea, mi papá primero estaba estudiando la misma ingeniería que yo estaba estudiando. Él no la pudo terminar y se pasó a otra ingeniería. Y yo automáticamente tuve una lealtad con la ingeniería que él dejó. Tú quieres culminar lo que él dejó. Y te lo estoy diciendo y el estómago se me está, wow, qué increíble, porque estoy entendiendo tantas cosas. Me dice así. Los episodios son súper terapéuticos. Claro, me dice una miércoles, se me aclaró todo. Claro, te lo estoy diciendo y es como, claro, yo quise terminar, no, qué heavy, quise terminar algo que él no pudo terminar y fue como, papi, yo lo haré por ti. Ajá. Papi, yo terminaré esta carrera por ti, yo me graduaré. Que te sientas orgulloso de mí. Por encima de... O sea, no me gusta, no la entiendo, no la quiero, qué heavy. Imagínate tú todo lo que tú te estuviste esforzando para casar en un molde que tú misma te creaste. Un molde, o sea, que yo misma me creé y que no encajaba, pero Silvi, pero nada. Pero actualmente me hace también la Fabiola que soy, evidentemente lo agradezco, pero wow. Ok, me encanta. Me llegaron muchas cosas, me encantó. Qué bueno. Pero ahora vamos a lanzar por allá. A ver, mi Silvi, tú. Ajá. ¿Cómo sientes más bien que a ti te influenció ese sostén, apoyo, no apoyo o las creencias en tu círculo familiar para formarte realmente esa Silvi también que actualmente puede ser? Mira, bastante, porque por lo que partíamos en el inicio es la base de todo. Uh-huh. Yo vengo de una familia que voy a enfocarme un poco porque lo que me viene principalmente es esa parte de todo linaje femenino, ya sea de femenino, familia de papá o femenino, familia de mamá. Me encanta. Donde las mujeres fueron súper como oprimidas en muchas cosas y súper suprimidas. Uh-huh. Y claro, yo vi muchos episodios en las mujeres de los distintos miembros de mi familia que a mí me hacían como creer que había peligro en relacionarte también con otro. Okay. Y ya cuando toque hablar de las relaciones de pareja, quizás puedo ahondar un poquito más y no va a hacer mucho spoiler acá. Pero sí, porque igual la cantidad de creencias que a mí me llegaron fueron increíbles. Por alguna razón hablé fue de solo este lado, pero... Sí, no, y hay mucha tela que cortar también y de repente va a ser bueno quizás revisitar este tema cuando toque las relaciones de pareja. Pero claro, fueron muchas creencias en el camino. Yo, por lo menos mi mamá, ella se casó con mi papá biológico, ellos se separaron y mi papá biológico desapareció del escenario. Uh-huh. Y yo, el hombre que yo tengo como mi papá es el hombre que me crió. Por supuesto. Y cada vez que yo hablo de mi papá es el hombre que me crió. Y claro, yo en su momento, cuando me enteré, porque me enteré súper ya más grande, tuve muchas preguntas. Y yo pensé que a lo mejor no iba a encontrar respuesta hasta que tuve la oportunidad un poco más grande de verlo. Mi mamá tampoco fue que no fue que me ocultó. O sea, si él hubiera querido verme, lo hubiera podido hacer. Okay. Entonces tú ahí ves como donde está qué tanto es el querer, qué tanto son las ganas. Uh-huh. Y yo me acuerdo que yo le pregunté también. Y los miedos, Silvi, fue lo primero que me llevó el decir eso. Sí, no, y porque yo quería saber. Yo siempre he sido, yo en los otros episodios soy una persona como que me gusta preguntar. Ajá. Porque antes de yo armarme la película, quiero saber, dar la oportunidad a la otra persona que pueda expresar lo que realmente es. Uh-huh. Y no quedarme yo con lo que yo creo que era. Uh-huh. Y fue un momento como bastante decepcionante. Okay. La verdad, porque yo lo que esperaba era tener una conversación honesta. A mí, yo valoro mucho la honestidad de las personas. Y la puse a prueba, sin saber, porque yo estaba medio chica. Había una historia que yo sabía. ¿Cómo qué edad tenías? Yo debía haber tenido como unos 10 y tantitos años, creo. Okay. Ya era un poco mayor de edad, 19, 18, no, 18 y uh-huh. Por ahí. Había conocido a la hija de él, que es mi hermana también. Yo también tengo 2 hermanos con los que me crié y esta hermana que conocí ya cuando estábamos las 2 más grandes. Okay. Y a los 3 los quiero muchísimo. Linda. Sí, una maravilla. Y claro, en ese momento, cuando empezamos a hablar, yo sentí que era un interrogatorio, pero estilo entrevista psicológica de trabajo. Después que empecé a trabajar me di cuenta que era como una entrevista psicológica de trabajo. Y yo intenté como irme por la tangente para crear un momento de vínculo y me mandó a callar. Y recuerdo que me dijo, cállate y limítate a responder lo que te estoy preguntando. Jesucristo. Y yo quedé como así, yo ya le voy a decir cualquier cosa, todo alejado de la realidad, porque si no se quiere dar el trabajo de conocerme de verdad. Exacto. Entonces, ¿para qué? De profundizar de verdad, para que voy a mostrar mi vulnerabilidad, para que voy a hablar, exacto, para que... Ajá. Sí. Y aún así, yo en ese momento dije, bueno, vamos a dar una oportunidad para ver qué tan honesta es la persona. Y yo sabía de una situación que pasó entre él y mi papá de crianza. Okay. La supe por mi papá de crianza y la supe por una persona que estaba muy ligada a él. Y que no tenía nada
que decía mi papá de crianza. Y de hecho esa persona cuando me lo comentó fue a modo de crítica de mi papá de crianza. Y fue exactamente lo que me había contado mi papá de crianza. Yo dije, bueno, aquí hay un punto, la historia es así. Es real, así. claro. Y cuando le pregunté, me dijo así como que, no sé de qué me estás hablando. Y yo dije, claro, y en un momento yo después ya de grande pensé, quizás él pensaba que estaba protegiéndome para no ver de alguna u otra forma la figura también de mi papá de crianza, que es el único papá que yo he tenido en mi vida. Ok. Pero fue una mentira. Entonces, ¿qué tan poca capacidad puede crear una persona que tienes tú? Y iba con lo que tú hablabas hace rato, de por qué te miran a ti menos porque tienes menos años que el otro. Ajá. Porque no pueden pensar que tú también puedes razonar y entender una situación si te la explican bien. Y que además ya somos almas, ya venimos con información de antes. Claro. Es mentira, bueno, excepto que sea tu primera vida y aún así, pero es mentira que un niño no tiene una capacidad, o sea, mi sobrino va a cumplir 10 años y a veces tiene una capacidad de análisis de ciertas cosas que es lindo ver cómo el alma en pocos años de vida está más limpiecita. Claro. No, también, y tiene una capacidad de darte unos análisis que tú dices, wow, o sea, más bien te hace a ti pensar cosas. Entonces, claro, ¿cómo te sentiste, no? Como limitada. Sí. Yo quedé así como que, bueno, en shock. Y claro, dije, qué cosa, o sea, qué fuerte el no poder confiar en ese masculino. Mi papá de Ahí crianza sentiste también. esa primer Sí, desconfianza. No tanto la primera, porque claro, ahí como que se reforzó. O sea, no puede confiarse en el masculino. Ok, ¿ves lo que hablamos de las capitas de las creencias? O sea, quizás ya habían pasado otras cosas y aquí, ¡pum!, de nuevo me la refuerzan. Es decir, esta creencia para mí es real. Ajá. Esta creencia es real, porque insisto, recordemos, volviendo al tema de las creencias, que el cerebro no va a diferenciar si es real o no. Exactamente. O sea, simplemente el cerebro se cree que es real y dale y ya está. Entonces tú, al reforzarla, otro ladrillito más a la creencia, es real, es real, es real. Y se hace una pared así de gigante, Ajá. Sí. ¿Han visto el episodio donde hablábamos de la creencia? Una pared. El primero, vayan a verlo. ¿Quién eres realmente? El segundo, eso lo hablamos en el segundo. Hablamos de la relación con nosotros mismos. Y sí, es fuerte. Entonces, claro, ahí yo dije, bueno, qué extraño pues el tema. Entonces yo corté un feeling con él, no sentí un feeling para poder relacionarme más. Okay. Él intentó como estar en contacto conmigo un par de veces y yo lo sentía tan vacío, me imagino. No, lo sentí súper incómodo. Él quiso ser muy cariñoso después. Y ese exceso de cariño a mí me hizo sentir, no sé si como tú tienes la sensación cuando estás con un viejo verde. Y era como claro, que, eso va a sonar muy crudo y lo siento mucho, pero quiero ser honesta. No, por supuesto, este es nuestro espacio de ser honestas. Sí, y en ese momento era como que, bueno, este señor yo no lo conozco. Y quiere ser recién cariñoso. lo estoy viendo. ¿Y por qué me quiere tocar así? ¿Por qué me quiere hablar así? No, o sea, no. Y yo después tuve que darle, me acuerdo que estaba en mis 10 y tantos porque estaba en la universidad. Y me acuerdo que en el momento en que yo le tuve que escribir de vuelta y decirle, la verdad me siento muy incómoda cuando usted me escribe, no me gusta cómo me está hablando. Te lo aplaudo. Y después me decía, no, pero bueno, está bien que no seamos padre e hija, pero podemos ser amigos. Y yo, mire. Peor aún, ¿de qué me estás hablando? Si ya no lo hice anterior. Yo con mis amistades las escojo porque son amistades en las que yo pueda confiar y yo en usted no puedo confiar. Entonces, no, la verdad yo no puedo prometerle nada. Y ahí en ese momento todo eso se fracturó y además nunca volvimos a conversar. En ese punto él también pudo respetar el hecho de que me hacía sentir muy incómoda la forma en que se acercaba a mí. Y gracias a Dios eso, lo respetó. Allí quedó el límite porque la importancia de establecer bien un límite. O sea, tú lo estableciste desde tu verdad, desde tu sentir. Claro. Me siento incómoda, no, porque pudiste irte a como la herida. Claro. Y decir, bueno, igual necesito un papá, mejor acepto esto, aun cuando me siento incómoda. Exacto. Acepto me incomodo más de lo que estoy. Claro, y acepto esta persona en mi vida solo porque, pero no, tú estableciste un límite claro, gracias a Dios lo respetó y maravilloso. No, yo tuve muchas preguntas en su momento de por qué habrá hecho esto, ¿será que realmente quería tener una hija? O fue como que, ay, mira, me tuve que casar con mi pareja porque quedé embarazada. ¿Qué fue lo que pasó allí? Y claro, fueron muchas preguntas, después quedó como un tema de... Yo siento que no fue como un odio, afortunadamente, pero sí muchas dudas en las que nunca pude tener la respuesta porque cuando se dio la oportunidad, las respuestas no llegaron. Yo le pregunté todo eso y me recuerdo que lo que me dijo fue inmadurez del momento. Y yo me quedé así como que esperando... Dame más. Es la hora, o sea, yo dame más. ¿Por qué? Se da cuenta, me quiero entenderte, quiero escucharte. Y no me dijo nada. Fue un silencio, me acuerdo que estábamos en el auto de él y fue un silencio sepulcral, Fabi. Qué heavy.
incómodo que yo quedé como que esto es todo lo que me va a decir de nada más eso o sea, la entrevista psicológica me fue una respuesta monosílabas prácticamente. Claro, y ahí es donde no, qué incomodidad continuar esta pseudo relación. Ahí me tocó también mirarlo y también desde la compasión liberarlo y perdonar también lo que pasó, de no quedarse uno aferrado porque eso tampoco es sano. Que tú te quieras quedar como aferrado porque tampoco sabes la historia de él. Claro. Yo lo que sé la historia de él es que su papá también lo abandonó. Imagínate, claro. Él quedó con su mamá y su mamá mi abuela tenía un montón de hijos. Sí, entonces imagínate una señora haciéndose cargo de ese montón de muchachos sola en esa época. O sea, inteligencia emocional o gestión emocional, evidentemente esta persona no tiene. Claro, entonces quizás él ha hecho su trabajo, quizás ha buscado la forma de hacer, a lo mejor no supo cómo abordar el tema, no lo sé. Entonces, pasaron muchas cosas por las cuales yo no puedo decir, me voy a quedarme juzgando toda la vida, no. No me voy a forzar, sí, a hacer cosas que no sienta natural en mí hacer, pero tampoco voy a sostener un sentimiento desagradable dentro de mí que me coma. Eso, o sea, un vínculo solo que te genera incomodidad, sí, ¿para qué? Ni un vínculo, ni un sentimiento, ni nada. O sea, yo decidí como ese ciclo cerrarlo en paz, entender que él fue la persona que tenía que aportar el material genético para que yo pudiera estar acá. Qué importante. Con el set de información genética que este cuerpecito necesitaba para poder hacer frente al mundo, hacer cosas, pero todo el resto de modelaje que iba a tener esta carga genética lo tenía que hacer con otra figura masculina, que era mi papá de crianza. Y, o sea, yo te escucho y cuando tú hablas tu papá de crianza, es tu papá, o sea, a mí sí, eso me parece súper bonito igual. Sí, y no te puedo decir como que todo es color de rosa y la relación se partió súper bonita. No, de hecho, él y mi mamá, y ellos dos me hacen un chiste siempre de que dicen, cuando tú eres chiquitita, tú siempre decías, ese muchachito parece un payasito. Entonces, se mataban la risa. Y yo decía, pero ¿por qué yo decía eso? Yo no me acuerdo. Y mi mamá me decía, mira, yo no sé si es que tú lo decías porque tú pensabas que quizás era un insulto, o lo decías por chiste, o lo decías porque a lo mejor sí se parecía un payasito que tú habías visto, pero tú siempre decías, ese muchachito parece un payasito. Haciendo la referencia a mi papá de crianza, ay, qué risa. Era súper cómico. Entonces, claro, nuestra relación fue como bien compleja en un inicio, porque finalmente yo no era hija de él, pues. Y claro, le tocó como, bueno, involucrarse con una mujer que venía con una hija, le decidió hacer una vida con mi mamá también, el cómo nos relacionábamos, vino mi hermano también, y yo sí notaba cierta diferencia entre trato con mi hermano y conmigo. Con el tiempo, afortunadamente, la relación de nosotros dos se fue transformando. Llegó un punto, él le tenía como un poquito de miedo. Después, cuando él empezó a cortar cositas de su historia, me sentía como un poquito de lástima en ese momento, porque no era como compasión, sino como de lástima, era como que, ay, que no sé qué y tal, papá pasó tal cosa. ¿Tú hacia él? Yo hacia él, sí. Después cuando empecé a crecer y lo vi a él como profesional, sentía tanta admiración. Yo tengo un recuerdo en mi mente cuando él estaba en la casa trabajando con unos mapas, porque él es ingeniero, entonces trabajaba con unos temas, las medidas, y yo lo veía tan fascinada. Y me sentaba, y cuando él me veía que estaba sentada me explicaba, mira, yo tengo que hacer esto acá y tengo que medir acá y todo cálculo, por eso las matemáticas son importantes. Y yo, ¡oh! Las matemáticas son importantes porque a ese nivel. Entonces, claro, cuando yo empecé, a mí me gustan mucho los números, me encantan los números. Entonces, a mí igual, honestamente me gustan mucho los números. Y él era como que alimentaba el gusto que yo tenía por sacar un 2 más 2 son 4. Entonces, claro, en ese momento empezamos a hablar cosas, pasaron situaciones complejas también en casa, ahí cuando ya enfoquemos ahora la línea femenina. Y después de una ruptura entre nosotros heavy, cuando volvimos a hablar, yo ya no tenía pelos en la lengua porque ya había pasado la etapa de adolescencia y yo no me quería callar. Nada, claro. Nada. Y era que una vez de tanto que le di a ese pobre hombre, casi se desmaya. Ay, Dios mío, y yo no me podía callar. Yo no me podía callar hasta que, claro, yo tampoco sabía cómo gestionar mi propia emoción ni la propia forma en la que yo quería expresar lo que yo tenía dentro. Ajá, eso es muy importante. Uy, no, hablaste de un tema importante. Sí, y eso lo aprendí después. Ajá. Entonces, claro, después ver a mi mamá nuestra emoción y ver la línea femenina, que fue como un caso de mujeres reprimidas desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, mi bisabuela se casó súper joven, yo diría que estaba muy chiquita cuando se casó con un hombre muy mayor. De estos arreglados, o sea, de estos... No sé exactamente qué tan arreglada fue la cosa, pero se casó con un hombre muy mayor que ella. Qué fuerte. Y estaba muy joven. Mi abuela se casó con un hombre del cual estaba enamorada y... ¿Del cual no estaba enamorada? Del cual estaba enamorada. Ah, estaba enamorada. Yo creo que mi abuela siempre estuvo enamorada de mi abuelo. Ah, ya, ok. Y mi abuelo fue completamente infiel. Ah, o sea, horrible. Y yo, qué bonita historia. Ese hombre fue horriblemente infiel. O sea, yo no recuerdo, nosotros íbamos de vacaciones a visitar a mi abuela. En la época de vacaciones nosotros, normalmente mi papá tenía paradas de planta.
pero quedaba más cerca la casa de mi abuela, hacia donde él estaba para ir visitarnos, nosotros ir de repente al club para verlo en los almuerzos. Y nos íbamos entonces a casa de mi abuela a pasar vacaciones. Si nosotros veíamos a mi abuelo una noche, Era en mucho. todo ese mes. O sea, él no paraba en su casa, imagínate. Nunca iba a su casa. Qué fuerte. Nunca. Entonces yo con él nunca tuve ningún tipo de afinidad. Entonces ahí va otra figura masculina dentro del familia. Reafirmando que no la creencia de que no hay vínculo y que tampoco son confiables, porque si fue infiel y nunca estaba en casa, ¿cómo va a ser confiable alguien eso? Eso sí, económicamente fue responsable con todos sus hijos. A todos sus hijos lo reconoció, todo el mundo sabía quién era el hijo de él. Y todos los que te conocían entre típico sí, que tenían 10 hijos por ahí regados por todos lados. No fueran 10, él tuvo en total como 20 no sé cuántos hijos. Oh my God. De los cuales 5 solamente eran con mi abuela. Qué heavy. Claro, pasó eso. Viene esto de que veo que, bueno, mi mamá, cuando llegó como coincidencia, mi mamá se separó de mi papá biológico. Se puso a convivir con mi papá de crianza. Estos temas con mi papá de crianza en un principio fueron como complejos de mi lado. Tuve una tía, que era la única hermana directa de mi mamá, y a mi tía el esposo, uno de los últimos esposos que tuvo. Otro hombre más. Estando embarazada. Fuerte. Entonces para mí era como que mi tía iba a tener a su primera hija, porque había tenido ya 3 hijos varones. Y no pudieron saberla ni ella ni la bebé, por culpa de su esposo. Qué fuerte, qué fuerte. Súper fuerte. Entonces toda la reafirmación era, hombre es un peligro, hombre es un peligro, hombre es un peligro. Mira que en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Y en todos los tipos de relaciones. Entonces, claro, ya con el tiempo más avanzado, entre mis papás también empezaron a pasar situaciones. Ellos después, afortunadamente, cada uno tomó su camino. De hecho, hoy en día estamos en un grupo familiar con ellos dos. Y podemos hablar y no pasa nada. Qué rico, bien. Qué bonito eso. Sí, sí. Entonces, gracias a Dios, todo hizo un círculo, cerró ese círculo bien. Sano. Y claro, eso que queda una creencia interna desde el masculino. Claro, desde esa sensación de peligro que tú sientes al estar con un masculino. Y en cómo tú puedes sentirte protegida con un masculino. Y en cómo tú también te respetas a ti. A mí me pasó en el colegio algo muy, muy cómico. Bueno, no tan cómico en el momento, pero yo me acuerdo un poco. Estaba en el colegio y ese tipo de, sabes que siempre hay como grupitos que son más tremendos que otros. Y estaba en bachillerato, o sea, estábamos grandes. Y el grupo de chicos que estaban allí, yo estaba sentada delante de donde estaba la mayoría de ellos, y en esa época estaban de moda las pistolitas de balines. De plástico. Ellos tenían, sí, las tenían en el salón, hicieron como una bola de papel aluminio que uno usaba para llevar la comida, rellena de puras cuestiones de eso, y se la empezaron a lanzar entre sí. Y en una de esas, no sé si fue a propósito, no sé si fue por accidente, pero a mí me dio en toda la nuca y yo creo que yo me desmayé. Me muero. Porque yo sentí el impacto y cuando cerré los ojos y los abrí, estaba una amiga así como que, Silvia, ¿estás bien y tal? ¡Qué fuerte! No repetir. Ajá. Sí, entonces estaba el profesor de esa clase que empezó a preguntarme y ella le contó todo. No, que estaban aquí no sé quién y no sé quién y tanta cosa, así. Entonces, claro, el profesor les agarró como cosa a esos alumnos. Yo llego a mi casa, esa amiga le cuenta a mi mamá y le da como que nombres. Y cerca de mi casa vivía uno de ellos. Mi mamá le cuenta a mi papá crianza, o sea, mi papá. Claro. Le cuenta a él. Ese hombre se ha ido donde este muchacho, él como repitió año, era mayor de edad. Se fue a su casa a buscarlo. Y yo imagínate tú, o sea, la mentalidad que uno tiene en ese momento de que, ¿cómo vaya a buscar lo que va a hacer y no sé qué y tal? Él fue a buscarlo, a dar la cara por mí y a decirle, tú vuelves a tocarla, te vuelves a acercar a ella y yo aquí te vas a enfrentar con un hombre porque ya tú tienes 18 años. Me encanta. Y claro, eso marcó un... Te iba a decir, justamente, o sea, no, y en ti, o sea, igual que marcó esa situación, porque si la estás trayendo igual hay algo importante. Sí. A mí, por ejemplo, me encanta, estoy sintiendo emoción en este momento. Porque tú te sientes que al final alguien te protege. Eso sí, me encanta. Entonces fue como una reacción masculina desde que cuarto, porque a lo mejor él no tenía necesidad de meterse en un problema por una hija que no era realmente suya, pero él fue para allá como si yo fuera su hija más, eso lo soy. Lo eres, yo lo siento. A defenderme con otra persona. Me encanta. Y desde ahí, más nunca nadie, o sea, yo creo que no sé qué tantas cosas le había dicho ese muchacho porque no fui. Y que en el colegio la gente llegaba, los chicos llegaban, me golpeaban así sin querer, perdóname si yo no sé qué es. Asustado, me encanta. Aterrado. O sea, aquí salen varios temas porque, bueno, pueden salir como que no, que la mujer no necesita, que es independiente y se puede defender sola. Pero una niña, ¿cómo te defiendes tú como Pero niña por otro lado, para mí es súper sabroso saber que tengo un respaldo. Yo sin ese sentido soy demasiado sincera, no sé ustedes, pero a mí me encanta saber que tengo un respaldo. Es que te da sentido de seguridad. A mí me encanta sentirme respaldada. Que tú puedas tener un papá, y voy a tener un tema en la familia, un papá que tú puedes decir, me siento protegida por mi papá, sé que si algo llega a pasar afuera, él va a poder defenderme, sobre todo cuando somos tan chicos, es bonito. Sí, es bonito. Y mira que más bien en mi caso,
y con toda la responsabilidad que le voy a decir, porque dije, sí, el tema de mi familia da para mucho más, pero solo surgió por ahí por el tema de la carrera, en mi caso. Pero realmente yo jamás le hubiese podido contar a mi papá algo, porque mi papá tiene tendencia a ser muy agresivo, entonces más bien me daba pánico. De que fuera asesinado. Claro, de que fuera a pasar algo terrible, qué sé yo. De verdad que las pocas cosas que viví, que fueron 2 episodios nada más en todo el colegio, como que requirieron en algún momento de que alguien me respaldara. Una de ellas nunca lo supieron sino hasta adulta, y la otra yo sola lo pude asumir y gracias a Dios lo solventé. O sea, gracias a Dios yo sola lo solventé y no tuve que recurrir a nadie más y tal. Pero me pongo en la posición de pensar con lo que estás comentando. No, yo más bien pedirle a mi papá, o sea, decirle a mi papá algo era como que qué nervios. Yo más bien no quería que mi papá se acercara al colegio. Todo lo contrario, yo no quería que mi papá fuera al colegio. Mi papá te entendía a su agresividad, claro. Entonces, todo lo contrario. Entonces, mira, que también, aunque para mí es rico saber que tengo un respaldo, porque de verdad me encanta sentir ese respaldo, jamás me hubiese imaginado eso a mi papá, pero no, mira qué interesante lo que me hiciste regalar. Pero en tu caso es como sí, qué cool, o sea, qué bonito. Bien, porque dejó como algo positivo después de que fue el hecho de que, mira, la mujer se respeta. Totalmente. La mujer se respeta. ¿Por qué? Porque esa familia es una familia de puros hombres. Entonces estaba este muchacho en una familia de puros hombres. Claro, y finalmente dejó algo bueno también en ellos. Sí, y a lo mejor estaban acostumbrados a hacer toscos entre sí. Me encanta. No sabe. Me encanta. A lo mejor el pobre no tenía relación con lo de la pelota y los balines y terminó ahí el pobre, ya, me encanta. Sí, pero bueno, cosas que pasan. Ok, entonces ahí pasaron ese tipo de cosas y llegaron ciertas reafirmaciones de ese masculino que podía también cuidar. Y aquí, bueno, entra en juego mi linda mami. Mi mamá, yo siento que yo no soy la oveja arcoíris de la familia. Esta parte que me encanta. Okay. La oveja arcoíris de nuestra familia, nuestro linaje materno, fue mi mamá. Qué hermoso. Yo siento que fue mi mamá, ella fue como la persona que decidió probar otros temas, que decidió un poco como tú. Ella también era ingeniero. Mira, qué interesante. Sí. Y ella decidió también entrar y descubrir el mundo más energético. Holístico, sí. Y yo por ella empecé a conocer cosas. Mi mamá es reikista, maestra reiki. Y por ella yo conocí que existía la energía. Y empecé a entender que eran cosas que se sentían y que ayudaban. Yo cuando vivía súper estresada con mi trabajo, con mis primeros trabajos de mi carrera, yo llegaba a la casa casi que llorando porque no había dormido nada y era como a trabajar hasta la madrugada, pararse bien temprano y al siguiente hasta la madrugada otra vez. Y yo llegaba como, mamá, que quédate tranquila, acuéstate, te voy a hacer reiki. Oye, necesito que me hagas reiki, por favor, no puedo más, ¿qué tal? Y mi mamá me sentaba y yo quedaba seca. O sea, y ahí tuviste también una energía de entonces sostén. Sí, del lado de ella. Entonces, claro, cuando yo también empecé como a esto de que, mira, me gusta esto, pero también me gusta esto, ¿qué hago? Estoy en esta dualidad, ¿cómo hago y tal? Y mi mamá era como que, un poco como la tuya, lo que te haga feliz. Y yo con mi mamá, mira, ¿puedo hablar? No, podemos echar temas en la volada de que hablamos de energía, hablamos de sensaciones, cosas que no se ven, que se perciben, de aliens, de zombies, de películas que nos gustan, de temas súper específicos aterrizados, del dinero, de la plata, de las cuentas, de tal cosa, de tantos temas. Mi mamá sabe todas las cosas por las que yo he pasado en mi vida, los momentos de altos y bajos, porque ella también se ha ganado la confianza, que eso no siempre pasa en todas las relaciones padres e hijos. Y justo iba a dejar eso por allí, preguntarnos, porque me encantaría, yo creo que da para un episodio honestamente, cómo es su relación y su vínculo, tanto con sus padres, pero especialmente, ¿sabes qué? Me llegó el tema de mamá, porque mi relación con mi mamá ha sido trabajada. Así que, no sé, me llegó, quiero leerlos ahí, queremos saber cómo... Sí, esperemos a ver que nos vayan diciendo cómo sienten lo que están escuchando. Sí. Y esa relación también con sus padres, porque puede ser con mamá o con papá también. Claro. Yo tengo un recuerdo, y siento que fue una de las cosas, todavía no estaba como muy avanzada en mi propio proceso personal, que les contaba en el episodio de la relación con nosotras mismas, pero estaba ya en ese camino. Y en ese punto yo sentí dentro de mí fue una necesidad muy grande de entender las cosas que yo había visto y que de repente en algún punto llegaba uno a reclamarle a sus papás. Típico, claro. Y yo quería entender qué le había pasado a mi mamá, o sea, qué sentía ella como, no como mamá. Como mujer. Como persona, como mujer. Como individuo, como ser, claro. Y un día yo le invité a mi casa, nos sentamos así a comer unas cositas, a tomarnos un tecito, y yo le digo, mami, yo quiero escucharte. Qué interesante. Quiero entenderte, quiero... Cuéntame tu historia. Sí, tal cual. De hecho, le regalamos un libro de Cuéntame tu historia. ¿En serio? Acá,
para que eso sea como el detalle que vamos a entregarle a tus nietos. ¡Qué hermoso! Y que puedan descubrir a su abuela, la que marcó un antes y un después también en todos nosotros. ¡Qué hermoso! Sí. Y bueno, yo si no han hecho ese ejercicio, se los recomiendo un montón porque es hermoso. Yo fui con mi mamá pensando que yo no quería juzgarla. Ok. Yo fui para allá porque yo quería entender. O sea, el ejercicio de escuchar a tu mamá y entenderla. Tener una conversación con ella. En el caso, Silvi, que la tengan todavía. Y si no la tienen... Si no la tienen, pueden hacer un lindo ejercicio como de conexión, porque energéticamente esa energía también está. Por eso. Entonces puedes hacer como un ejercicio de conectarte con ella en energía, hacer las preguntas que quieras hacer y permitir que la energía de tu mamá o de tu papá te entregue información. Me encanta. Que lo vas a sentir de distintas maneras, va a depender de cómo lo sientas tú, si lo haces solo, si lo haces sola, acompañado o acompañada, y cómo va a ser el proceso donde vayas a hacerlo también, cómo te vayan a acompañar en ese proceso. Fabi hace acompañamiento de ese estilo, yo también hago procesos de ese estilo, entonces cada uno va enfocando el espacio para que vaya llegando el mensaje que tiene que llegar. Pero si tienes la bendición de que todavía estén en tu vida, siéntate un día así en modo privadito, un tecito, un cafecito, una merienda, algo que quieran hacer. Y conversen, pero solamente conversen, sin juzgar de que tú me dijiste, tú me hiciste, no. ¿Por qué no hiciste? Exacto, porque no hiciste, no. Yo llegué con mi mamá, a mí me pasó esto, yo me sentí así. Ya, entonces, claro, llegaron allí al punto, empezaron a hablar, ¿tú querías? ¿Qué pasó contigo? Ok, ¿Qué qué hermoso. pasando dentro de ti? Me encanta. Y mi mamá en unos momentos se acordaba, había unas cosas que me decía, te lo juro que yo no tengo en mi memoria un recuerdo de eso. Y yo, ¿pero por qué crees que no lo tiene? Y me decía, ¿pero en qué época fue? Yo no, en época tal. Y me decía, no, porque en esa época yo estaba muy así y tal. Y es verdad. Qué fuerte. Porque uno como hijo, ellos tratan de también ser fuerte por nosotros. Y ahí también viene cómo es la relación contigo, que tú te mermas también por el otro, que puede ser tus padres, tu pareja, tus hijos. Y que ella tampoco se da cuenta de muchas cosas porque está tratando de sostener cosas que ella no sabía tampoco cómo sostener, que están siendo muy complejas. Qué fuerte. Y cuando ella me explicaba esa parte, y yo le escuché, yo, mami, y en el momento tal, y hablamos de cosas como que pasaron en mi muy infancia, en mi adolescencia, ya cuando era más grande. Nosotros también tuvimos un quiebre entre nosotras dos en algún punto de la vida. Yo me fui de casa, no hablamos por un tiempo, después volvimos otra vez a encontrarnos. Y también en esos momentos de, ¿qué fue lo que tú sentiste cuando yo te dije eso? Qué bonito, me encanta. Y quiero contarte lo que yo sentí cuando tú hiciste eso. Me encanta. Y hablamos, fue muy, muy, muy lindo. Yo terminé con el corazón súper llenito, porque dije, por fin, tengo la parte de la película que me faltaba, que era entender a mi mamá. Qué hermoso eso, me encanta, de no llegar y decir, uy, te voy a juzgar porque tú no hiciste o no me dijiste o en el momento llegaste a tal cosa, lo que hablábamos en la mañana cuando llegaste aquí en nuestro espacio de grabación, de que decían, no, de que mis colores y que hay, que no es tanta importancia que te hayan rayado tu cuaderno de dibujo cuando estabas chiquita. Claro, ajá. Y que para mí o sea, una anécdota que vivió de pequeña. Ajá. Que para mí a lo mejor fue un mundo, pero para ella fue como que, bueno, te compro tu cuaderno, ¿cuál es el problema? Sí. Y era como que, no, estás escuchándome, sintiendo lo que estoy sintiendo. Entonces, cosas que para uno fue gigante y cosas súper simples para un adulto. Que tú puedas sentarte con tu mamá, tu papá, hablarlo. Y que tú puedas escucharlos y darte cuenta de que no todo es tan grave como tú lo pensabas. Que no todo fue tan blanco o negro como lo veías, sino que más bien era una zona gris. Y poder ver que esa otra persona también padeció, sintió. Claro. Y que tú puedas mirar, nosotros terminamos esa conversación con un abrazo. Qué hermoso. Y yo, mami, gracias, te quiero un montón, te adoro mucho. Hasta el día de hoy nos acordamos de ciertos momentos que ella tuvo de arrebato. Y nos acordamos, nos reímos. Y nos pasó una vez que me decías, ay, hija, yo en este momento que me porté tan mal, quizá aquello, yo te quiero pedir disculpas. Y yo, mami, eso ya tú y yo lo conversamos hace mucho tiempo. Y uno toma disculpas. O sea, una anécdota. Yo claro, a ellas les queda allí. Yo también, mi mamá a veces todavía me pide disculpas unas cosas que digo, mami, pero es que ya está. O sea, el hecho que yo lo esté trayendo a la luz o yo te lo comente no significa porque me duele todavía, solo que... hablas de otro espacio. Claro, o sea, lo hablo de otro lugar. No desde el dolor, sino de que simplemente se pasó de convertirse en algo que a ti te restaba o te dolía, a simplemente en una anécdota que a lo mejor la cuentas y se ríen. Y que tú simplemente ya quizás hasta lo sanaste, solo lo estás comentando como anécdota, no necesariamente en el espacio en el que ella te está pidiendo disculpas, o que lo estás trayendo para que ella lo vea y que te pida disculpas. Y que simplemente, el dedito así claro, quizás es como, mira, ya yo lo trabajé, pero te lo cuento, cuando te pasó tal cosa, no lo trabajaste y desde que se trabajó y que se habló, lo puedes conversar. También, eso es importantísimo. Hay heridas todavía ahí que uno no quiere hablar todavía porque no está preparado para. Exacto, y tener como esa oportunidad de poder confiar en tu propia familia para eso es maravilloso. Sí, me encanta. Yo cuando también empecé con estos temas, mi mamá y mi papá también,
les contaba, oye, ¿saben que me está gustando hacer esto? Estoy haciendo otra cosa, estoy haciendo quiero que continúes ahí con el tema de tu mamá siendo la oveja arcoíris. Sí. Bueno, sí, ella fue su oveja arcoíris, su cuestión, un montón de cosas, también fue la loca de la familia. Ajá. Pero fue la persona que a nosotras, porque mi hermana también tiene como ese sentido un poquito más de conexión. Ok. Y fue como que nosotras... Brujitas en toda esa familia. Sí. Y nosotras ahí nos sentimos como súper apoyadas porque mi mamá lo entendía. Claro, ella lo había transitado, quizás en otras vivencias, otras cuestiones, pero lo transitó también. Y a nosotros nos pasó, no sé si fue la última vez que la visité o la anterior a esa, que estábamos hablando justo a las 3, un momento que estábamos las 3 solitas. Qué lindo. Y empezamos a decir, claro, pero ¿cómo percibes tú la información? Porque yo tenía tantas dudas porque yo sé cómo la percibo yo, pero no sé cómo la percibe mi mamá o cómo la percibe mi hermana. Claro, porque hablábamos en episodios anteriores también que todos percibimos la energía distinta. Entonces fue como muy lindo ver que dentro de la misma familia, el núcleo familiar, dentro del mismo clan familiar, el mismo linaje, percibimos iguales. Sí, total. Somos biodiversos, por más carga genética que compartamos dentro de esos procesos, tu capacidad para percibir información puede ser distinta, no tienen que ser todas iguales. Y nosotras ahí las 3 también teníamos como formas distintas, entonces había cosas que de repente se mezclaban entre una y otra, pero ninguna de las 3 era igual. Sí, no, en el caso de mi mamá, mi hermana y yo también, o sea, mi hermana lo percibe distinto, tiene capacidades distintas, mi mamá también le llega información por otros tipos de herramientas y bueno, a mí también. Maravilloso, sí, y es hermoso. Es hermoso, sí, me encanta. Y tú estar con ese respaldo y bueno, de ahí el que les contara porque sentía como más, y que iba a entender un poco más mi mamá, pero no tanto mi papá porque él era súper racional, ingeniero así completo a la vez. Pero fue como que mi amor, yo sé que usted va a ser lo mejor en lo que haga. Ok, sentiste ese apoyo, entonces allí volviendo... de lo que significó para ti, tu papá siempre quieren que tú te vaya bien, que estés bien. Y de repente quieren que tú seas el mejor o la mejor haciendo lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo, por supuesto. Pero que te haga feliz. Entonces, si te ven contento, si te ven animada, si te ven rozagante y desbordante de alegría, lo que van a decir es como que hágalo bien. Porque nosotros te enseñamos a ti a que hicieras las cosas bien y que fueras como una persona honesta, que fueras como bien profesional en lo que hicieras. Y sabemos que tú vas a entregar eso en cualquier ámbito que lo quieras entregar. Totalmente. Y eso a ti te da como ese respaldo que tú también sentías cuando dijiste, por fin pude salir del closet. Yo salí del closet, sí, yo total. Porque mi profesión, mi carrera universitaria, igual yo le tengo cierto afecto, porque hay muchas cosas racionales mías que yo puedo desplegar completamente allí. Pero yo he entendido en ese ámbito en particular, y cuando yo mezclo esta parte holística y la llevo también a esa otra parte como lo hablábamos igual, claro, hace poco. La enriquece y yo la disfruto más. Cuando eso no está, me empieza a molestar. Qué hermoso, me encanta eso. Entonces, yo quiero dejar acá como para ir entendiendo, o sea, lo importante que es, ya que lo llevamos, fue para allá la relación de familia, lo importante que es el sentirse también apoyado. Y esto lo quiero llevar a tú como padre y también como hijo. ¿Cómo lo has vivido como hijo, este apoyo? Y creo que ambas dijimos algo importante, que fue como nosotras también comunicamos lo que estábamos sintiendo, lo que vivimos. Entonces, tenemos que entender que cada persona está viviendo como su micromundo también, su microuniverso. Entonces, si tú no te abres a tener una conversación sincera, transparente con estos núcleos de tu familia, ellos tampoco van a entender por lo que tú estás viviendo o transitando. Claro. Entonces, es de valientes, aquí requiere valentía para que tú puedas aperturarte a una conversación que sí, quizás pueda ser incómoda, pero también puede ser hermosa como la que tuviste con tu madre, y es totalmente, claro, necesaria, para que sepan en que, mira, puede ser en el ámbito personal, puede ser en el ámbito físico, puede ser en el ámbito profesional, en el ámbito de cualquier otro tipo de relaciones, pero que tú necesites comunicar algo para que tu familia te entienda. Eso por ese lado. Y por el otro lado, porque el punto es que ellos no van a ser adivinos para saber lo que tú estás viviendo, entonces y esto es un dicho que siempre lo decimos, o sea, para tener relaciones saludables hay que tener conversaciones incómodas a veces, conversaciones importantes para que el otro también entienda y conozca dónde tú estás, insisto, porque no son adivinos. Entonces esto lo puedes llevar tú como hijo también, y también ahora como padre, mi invitación a los padres, a las madres que nos pueden estar escuchando, llevarlo también a esa inteligencia emocional hacia sus hijos, ya sea que sean todavía muy chiquititos o ya estén grandes, oye, me gustaría saber por lo que estás transitando. Claro. Te estoy viendo mal en este ámbito, al menos aquí estoy. Sí. Cuando desees hablar, o sea, abrir esa brecha de comunicación, porque mira qué importante en la vida de ambas, y me imagino, y estoy segurísima que en la de ustedes también,
el sentirse apoyado como marca un antes y un después para tú abrirte a lo que quieres hacer y desarrollar en tu vida. Entonces, insisto, si tú no lo comunicas, esa otra persona no va a saber ni que tú estás allí para él, o viceversa, que también requieres ayuda de esas personas en tu vida y que estén allí para ti. Claro. Entonces, lo llevo como, lo anoté por eso como de como padre y como hijo, porque miren, tú en ambos espacios, porque tú eres tú, y tienes un hijo también, eres un hermano también, un nieto, un sobrino, un primo, y eres padre. Y puedes llegar también a ser padre, puedes llegar también a ser madre, y eso no deja de ser lo que eres tú. Entonces, claro, cuando hay una desconexión, y eso de repente tú puedes notarlo cuando tú te observas si estás en pareja, obsérvate cómo es tu dinámica familiar. Ok. O sea, ¿eres capaz de sostener una relación con tu pareja en la que no se estén gritando? ¿Eres capaz de mantener una relación con tu pareja en la que puedan llegar a un consenso, en la que el amor entre ustedes primo, aunque estén en desacuerdo, en la que no armen un escándalo frente a sus hijos, en la que no te quieras vengar de tu pareja, de decirle, no te voy a preparar nada hoy, o no me importa si vas a hacer hoy, o no te paso esto hoy porque esto y esto? ¿Dónde queda la unión allí? Entonces, si eso pasa, es porque hay algo también roto dentro de tu historia familiar que tú estás replicando en tu familia actual. Y que hay que hacer una revisión. Claro, y la pregunta para ti es, ¿tú realmente quieres vivir así? ¿Realmente tú quieres tener una familia así? ¿Quieres que tu familia después mire hacia atrás y vea que tú creaste un espacio del que tú no querías tener o no querías replicar y que inconscientemente replicaste? Y el daño de sostener algo insostenible por tanto tiempo, lo que te quiebra a ti, el desgaste y el quiebre que hay para uno cuando eso. Y es que puedes criticar muchas cosas de tu papá, de tu mamá, de tu esposo, de tu primo, de tu hijo. Pero si el problema son todos, el problema eres tú. Entonces, mírate a ti. Lo que yo decía en episodios anteriores, cuando yo me di cuenta que el patrón se estaba repitiendo, pero la que hacía repetir ese patrón era yo. O sea, esa terapia del espejo en la que, mira, si tengo problemas en mi familia, tengo problemas con mi compañero de trabajo, tengo problemas con las parejas, tengo problemas... Un momento, o sea, la revisión, esta autocrítica, yo soy la que estoy de alguna manera haciendo que estos patrones se repitan en mi vida. Entonces, ¿qué puedo hacer para...? Pero bueno, volviendo un poco a este tema de verte como, es que lo noté como padre y como hijo por eso, porque pienso que es muy importante justamente eso, Silvia, que acabas de decir, hacer esa revisión de nosotros mismos, de cómo también estamos abriéndonos y mostrando ese apoyo y ese hombro a los que son padres, ¿no? A esos hijos. O sea, cómo también estoy, y mira lo bonito y lo importante que puede ser que un hijo se sienta sostenido y apoyado por sus padres para las decisiones que haga en su vida. O sea, insisto, tanto para ti como para mí, y que estoy segura que para algunos de ustedes también ha sido así, sentir ese respaldo familiar te da a ti la facilidad de tomar mejores decisiones y a su vez también la confianza en lo que puedes estar haciendo. Porque hoy por hoy, tú, gracias a Dios, tienes como que, y estás en el proceso de, entre tu carrera profesional y esta carrera también como que lo otro que haces de las terapias. En mi caso, esta decisión grande de soltar mi carrera profesional para abrirme al mundo más holístico de todo lo que me dedico como sanadora y servidora, pero que en ambos mundos soy yo y tengo el sostén de. Y insisto, no necesito la aprobación de ellos, pero tener su sostén me ayuda a continuar con más confianza para lo que quiero hacer. Es que entonces, como energéticamente, si tú estás ahí avanzando, ellos están como empujándote y dándote el empujón y el aplauso para decirte, vamos, tú puedes. Y a lo que iba era, a lo que quería llegar con este tema de verte también como padre o como persona sostén de otras personas. No necesariamente a veces eres padre, también somos tías, también somos como eso, como personas que podemos apoyar a otras personas que están allí necesitando de otra base familiar, que la apoyen y que confíen en ellos y que crean en ellos para lo que están haciendo, es que, bueno, no estoy tan loco y tan solo porque al menos una persona cree y confía en mí para yo hacer esto que estoy haciendo, ¿sabes? Y se siente lindo tener ese respaldo, se siente bonito tener ese respaldo. Entonces a veces puede que esa personita, ya sea un sobrino, un hijo, lo que sea, solo necesita que le digas, independientemente de lo que hagas, mi felicidad es la tuya. Y también quitarnos el ego de la estructura social, del que es que tú tenías que ser el abogado de la familia, es que tú tenías que ser el ingeniero, el médico,
el esto, el aquello, el otro, necesitas generar ingresos. Pongamos que ni siquiera se trata de carreras profesionales, sino es que tienes que llevar el peso de una familia. Tú necesitas que este negocio crezca, tú necesitas trabajar tantas horas, tú necesitas como que esa persona, esas cargas, ¿no? Que a veces le ponemos a ciertos integrantes de la familia porque tú necesitas esto y nos olvidamos de él, que la persona lo que realmente necesita es sentirse feliz con él mismo. O sea, a lo que voy, con más ganas va a ser lo que va a hacer. Eso, a lo que voy. Retribución va a tener. Si quizás se está dedicando, no sé, a solo pintar cuadros, estoy viendo estos cuadros hermosos que tienes allí, o que si nada se va a dedicar, no sé, Silvi, dime cualquier ejemplo, a un negocio de lavado de autos, un emprendimiento, si quieres limpiar calles, a lavar autos, a dirigir un negocio, lo que sea, CEO de una empresa, lo que sea. Recordar que la base es que la persona realmente se sienta feliz. Claro. Con eso que quiere y que quizás esa mínima palabra de apoyo que le puedas dar, insisto, puede ser hijo o sobrino o lo que sea, va a decir gracias. Solo necesitaba que alguien creyera en mí, confiara en mí o simplemente me diera una palmadita, porque quien tiene que confiar en uno mismo, o sea, en uno es uno mismo, obviamente. Cuando estás grande tú te empiezas a entender que tienes que confiar en uno mismo. Para poder avanzar, te tienes a ti. Más chico. Claro. Hoy en día tú tienes que decidir una carrera cuando no sabes ni siquiera qué quieres hacer con tu vida. Sí, por eso decía, el tema de la carrera definitivamente. Entonces, en esas etapas, ese sostén es clave. Clave. Pero eso, como que necesitas solo el respaldo de decir, mira, es una locura, yo pienso que tú estás dejando tu carrera y para ponerte a vender chiripitos, me parece que estás loco, pero yo voy a depositar mi confianza en ti. Y bueno, si tú eres feliz, yo soy feliz. A veces solo una persona necesita eso para decir, ¡ah! Lo voy a hacer. Y ahora lo voy a hacer con todo porque bueno, ¿sabes? O sea, quería como llevar eso. Y que como recordar. Y que vean que lo estás haciendo de esa felicidad y que estás siendo abundante, que estás haciendo porque eres coherente. Eso es algo con importante. Con tu esencia, con lo que sientes. Que seas coherente con lo que eres, que seas coherente con lo que vibras, con tu sueño, con todo lo que te representa a ti en esencia. Y cuando tú eres coherente en ese espacio de lo que quieres hacer, las cosas empiezan a abrirse y todo empieza a llegar. Total. De una forma un poco más sencilla. Claro, orgánica. Orgánica. Todo requiere un esfuerzo porque uno tiene que hacer un espacio de acción. Pero no tienes que hacer un esfuerzo de que tienes que, no sé, mover una montaña. A lo mejor simplemente es el esfuerzo de saltarte encima de la línea. Porque me hiciste recordar algo, con esto yo de mi parte concluyendo mis ideas, son muchas, pero me hiciste recordar en ejemplo a una amiga, bueno, hablamos ya de las relaciones, de las amistades en el episodio anterior, pero no de las relaciones de pareja. En este caso es una amiga, relación de pareja, y yo le decía, mira, te vamos a dejar de meternos en tu vida o de juzgarnos o lo que sea, nadie tiene por qué juzgar tus decisiones y nada, pero nos vamos a dejar de preocupar tanto por ti cuando tú seas coherente con lo que quieres y lo que estás haciendo. O sea, porque yo decía, si tú me dices a mí que esta es la persona que tú estás eligiendo porque tú te quieres sentir de esta manera y esta persona te está dando esto, tú te sientes en esta relación de esta manera, o sea, estando con esta persona te sientes de esta manera y yo sé que conociéndote de tantos años, eso es lo que tú quieres, yo estoy encontrando la coherencia entre tu decisión con tu acción. Si a mí ni siquiera me gusta esta persona para ti, ya yo voy a estar tranquila y feliz porque estoy viendo tu felicidad en coherencia con la vida que quieres. O por eso lo dijiste y me acordé. Entonces simplemente a veces también, o sea, es como, mira, si quieres hacer ese negocio, si quieres decidir esa pareja para tu vida, si quieres renunciar a tu trabajo por tal cosa, si quieres cambiarte o mudarte de país, a veces hay decisiones grandes o pequeñas, pero yo estoy viendo como persona externa, como hermana, como hija, como madre, como prima, como lo que sea, que tú estás teniendo coherencia en tu vida y yo te estoy viendo feliz, aunque desde mi perspectiva, bajo mis creencias, bajo que ya sé lo que te va a pasar, porque uno sabe más del otro, de lo que uno cree que uno sabe más de la vida del otro, ¿no? Y están los opinólogos y no sé qué, te va a pasar esto y yo sé, pero bueno, yo no te digo nada, pero yo sé que te va a pasar esto. Yo no te digo nada, pero te digo todo. Pero, ok, sí. Y porque estoy esperando nada más que se resbale para decirte lo dije. Pero uno desde afuera, pero tú estás viendo la coherencia en lo que la persona está decidiendo, no. Te da miedo porque está arriesgando mucho, te da miedo porque sabes que la va a cagar, sabes que va a hacer algo que quizás esté mal, pero obviamente hay que dejar que la persona haga lo que tenga que hacer, pero tú estás viendo algo pequeñito, o sea, date la oportunidad de ver también de que la persona tiene que experimentarlo, tiene que vivirlo y date la oportunidad de ver, aunque sea algo chiquitito, de que lo estás viendo feliz. Claro. De que estás viendo que tiene coherencia con lo que quiere versus
lo que está haciendo. Que esa coherencia se va armando en función a tu dinámica también familiar, porque es la primera relación con el mundo que ves. O sea, tú tienes relaciones con el trabajo, tienes relaciones con colegas, tienes relaciones con amigos, tienes relaciones con pareja, familia, pero tu primer vínculo relacional es la familia. La familia. Entonces, si tú en tu familia, vamos a poner el ejemplo de un padre o una madre, que no, sí, hay que ser honesto, pero tú te la pasas diciendo mentiras, y le dices a tus hijos que tienen que decir mentiras, ellos dicen, no hay que ser honesto porque hay que mentir. Si tú en tu familia dices, no, aquí tenemos que todos esforzarnos, por ejemplo, por el dinero, que siempre el dinero es un tema. Vamos a hablar en un episodio del dinero. De solo el dinero. Coméntenos si nos escuchan, si quieren que toquemos el tema del dinero. Y las creencias sobre el dinero. Sobre el dinero, sí. De que digan, no, el problema del dinero, el chiquito o la chiquita lo que va a pensar es, dinero. El dinero es un problema. Un problema, claro. Es un problema en casa, es un problema en familia, mejor me alejo de los problemas, me alejo del dinero. Y después son personas que van creciendo y van teniendo muchas dificultades también para poder sentirse económicamente estables en sus vidas. ¿Ves? Porque tienen una creencia que vino también de ese impasse familiar de cómo te relacionas con, en este caso del ejemplo, el dinero. Y también ocurre lo contrario, Silvia, porque también ocurre que puedes alejarte de tu familia para poder vincularte bien con el dinero. Es que ese es el tema, porque si tu familia viene con ese matriz raíz, tú piensas que en vez de sanar esa creencia, sí, no, y que tú quieres sanar acá, pero sigue siendo el bicho raro, porque ellos te quieren impulsar a que no, el dinero es difícil, esto, pero tú quieres descubrir que no, y tú quieres vivir la experiencia que no, y quieres demostrarles que no. Llega un punto que o corto acá para yo poder crecer, y que después ellos se quieran subir en este barco y quieran avanzar también, o simplemente soy la persona loca de la familia, y voy con mi locura en la vida para que sigan hablando de lo que quieran seguir hablando, mientras que yo voy por la vida divorciado de lo que me digan, a avanzar. Entonces, finalmente, hay una ruptura que puede convertirse en una mejor relación para que tú seas la oveja multicolor. Por eso me río, porque... Para que tú seas la oveja multicolor y seas la persona que demuestre en tu familia de que, no, señores, esto no es difícil. No, en esta familia no tenemos que tener problemas económicos, en esta familia no tenemos que tener un trabajo que no nos guste, o en esta familia tenemos que tener una profesión obligada, o una pareja de este estilo, o conformarnos con alguien que no nos hace felices porque es que no quiero estar solo porque qué feo sabe mi familia. No, sino una persona que demuestre, tú puedes ser feliz de la forma en la que escojas ser feliz. Siempre que seas coherente contigo. Sí, porque esa coherencia que sientes por ti, por lo que estás haciendo y por lo que eres, se va a expandir a todas tus relaciones. Y no hay nada más bonito que estar con una persona que te irradia conexión. Total. Que te irradia felicidad, que te irradia dicha, coherencia. Creo que cerramos con coherencia. Sí. Creo que coherencia total. Pero me encantó. Creo que este tema de relaciones de familia da para mucho más. Fue un episodio hermoso. Yo pensé que a lo mejor no sabíamos, porque nosotros tenemos los temas, para que sepan un poco, tenemos los temas, un bosquejo de ideas que hicimos de temas, pero no tenemos nada de lo que vamos a hablar en ninguno de los temas. Estábamos nerviosas cuando salió el de la familia. Y hoy salimos de la zona de confort, sacamos un papelito a ver qué tema de relaciones iba a ser hoy, salió la familia y nos quedamos las dos como que... ¿Qué vamos a hablar? Pero me siento, ¿cómo te sientes? Yo me siento como que sané algo ahí más. O sea, me abrió, pero siento que la mente me abrió muchas Yo me siento, como en todos los episodios hasta ahora, me siento expandida. Eso sentí. Sí, me siento como expansiva, siento muy rico. Espero que puedan conectar con varias de las cosas que estuvimos conversando. Si fue así, por favor, nos los hacen saber. Y déjenos las preguntas también, que quizás entre temas quedan allí como... Claro, que trataremos de abordarlas de la mejor manera que podamos, para tratar de dejar claridad también, porque este es un espacio no para nosotras solamente hablar, sino también les queremos escuchar, les queremos leer. Que se sientan sostenidos, como le decimos al principio, la premisa siempre es un espacio que nos sostenga, el sostenernos, que justamente es de detenernos, de poder hablar temas que a veces se nos hace difícil hablar con otras personas, pero quizás escucharlo en boca de otro o escucharnos a nosotros mismos, verbalizar lo que sentimos sobre un tema, podamos decir, wow, no estoy sola, no estoy solo, no estoy tan loca por haber pensado eso. Esa realmente es la premisa de estas almas en frecuencia. Sentir, ser compasivo contigo, compasiva contigo, con tu familia, con tu pareja. Antes de accionar o decir algo, pregúntate si es lo que tú quisieras recibir de una persona a la que quieres. Siento que eso es clave para cualquier tipo de relaciones.
y simplemente ábrete a ser, ama, escúchate, date la oportunidad de descubrir un poco la historia de tu familia también. Sí, descubrir la historia de la familia, me quedo mucho con eso. La actividad que nos dejaste preciosa de hablar tanto con mamá como con papá, me parece precioso escuchar la historia de nuestros padres, me parece que hay demasiada sabiduría y poder para nosotros mismos escuchar la historia de nuestros padres también, y después de allí, si hay posibilidad de ir más atrás, de abuelos, ancestros, wow. Wow, me acabo de acordar de lo que me estaba pensando anoche. No, me gustó mucho, me siento con mucha respuesta también y tarea y trabajo, me gustó mucho, rico. La tarea, por favor, nos cuentas también cómo te fue. Ok, de seguro sí. Así que nada, a ver, mi Silvia, a ver qué nos traen hoy. Un oráculo. Cuando supimos el tema fue buscar uno a ver más o menos cuál podía ser. Allí ella conectó. Sí. Este se llama Trabaja tu luz. Bello. Y aquí vamos a sacar un mensajito. A ver, conectado. Y se me ocurre, entonces, porque hablamos que existen distintas dinámicas familiares, voy a sacar una carta pensando en las personas que tienen una muy bonita dinámica familiar. Ok. Que de repente han estado bien y como un mensajito para que puedan enriquecer esa dinámica familiar o de repente asociada a esa dinámica familiar. Que va a ser la primera, que es esta. Y voy a sacar una segunda. La más potente. Sí, para las dinámicas familiares que son un poco más complejas, ya sea de padres que no estuvieron o padres que estuvieron pero están más ausentes que presentes, o de relaciones conflictivas también que tuvimos con nuestra familia. Me encanta. Me gustaría está llegándome acá en este minuto, que podamos conectar desde el corazón. Regálame estos 30 segundos. Todo suyo. Que podamos cerrar los ojitos. Si eres de ese segundo grupo, del primero también sí quieres recibir el mensaje, pero el segundo grupo es el que estoy conectando acá muchísimo. Que podamos cerrar los ojitos. Si puedes, tus manitos en el pecho o en el abdomen donde lo sientas. Inhalamos lento y profundo. Exhala, sueltas. Sueltas. Permítete soltar hombros, soltar cargas. Esa penita que está por allí o ese dolor, esa herida, porque lo estoy sintiendo muchísimo. Una vez más, inhalas lento y profundo. Y al soltar, ve liberando para que en esta tercera inhalación podamos recibir con amor este mensaje y que sea, y pídelo, intenciónalo, que sea una guía para poder trabajar esa herida que está allí de padres, de familia o de este entorno familiar, lo que para ti ha sido tu familia. Una vez más entonces, ábrete a recibirlo, inhalas. Y al soltar, puedes abrir tus manitos a recibir entonces este mensaje. Y ahora sí, mi Silvia, porque siento que lo necesitaba hacer. Porque un minuto. Gracias por hacerlo, me encanta cómo estamos conectados. A ver, ¿qué llega allí? Estoy agarrando el primero que salió, que era para las dinámicas familiares que fueron bastante positivas. Ok. Salió esta carta. Hermosa. Aquí, vamos a mostrar. Mira cómo está la persona. Dentro de todo hay cierta fracción. Wow. Y la carta dice, alinea tu vida. Hay algo que ha dejado de estar en sintonía con quien verdaderamente eres. Oh my God. Muchas veces en este espacio donde la relación es bonita y queremos pertenecer, nos da miedo decir algo que no vaya a gustar, que vaya a hacer que nos rechacen. Y acá es un mensaje para ti que te dice, no tengas miedo. Voy a dejar la pregunta. ¿Dónde sientes que te estás fraccionando para pertenecer a tu núcleo familiar? Gracias. Gracias por no, es que sí. ¿Dónde estás perdiendo partes de ti? Si ven la cartita, se la vamos a mostrar otra vez. Vamos a ver en Zoom. Es una persona que se ve que hay como fragmentos de sí que están saliendo. Me encanta. Es bello. Entonces, como toma también esas partes de ti, muéstrate cómo eres realmente. Sé auténtica, auténtico en quién eres y permite que tu familia también aprenda a amarte con todo lo que eres. El verdadero amor y el amor incondicional te va a amar por quien eres y en esencia. No te va a amar, lo hemos dicho, por lo que haces, por lo que entregas. O sea, el amor de familia debe ser incondicional. Claro. Te doy la oportunidad de descubrirlo porque a lo mejor pasa como comentaba Fabi, de que simplemente eres tú quien cree que a lo mejor va a haber un problema. Mientras más eres tú en esencia, mientras más eres tú mismo, mientras más demuestras tu autenticidad, más te van a amar por tu autenticidad. Claro. Wow. Y vamos con la segunda que fue el ejercicio. A ver, aquí entonces, a recibir esto. Yo igual lo voy a recibir. Ay, qué bello. Me encanta esta carta. A ver. Esta carta dice, baila con la vida,
Haz algo para cambiar tu vibración. No eres lo que tu familia te hizo creer que eres. Eres más que eso. Descubre cómo vibras, desde dónde vibras y conectas ahí. Es hermosa, Fabi, mira. Cómo salen bailando. Y fíjate que salen 2 personas en la carta. Eso quiere decir que aunque la relación sea conflictiva o te sientas un poco incomprendido y comprendida, siempre que busques tu vibración y te enfoques hacia donde te está llevando, vas a conectar con personas increíbles que pueden convertirse en esa familia escogida de nuestras vidas. Y me encanta porque está la luna, habla obviamente de las emociones, de maternarte, de sostenerte, y me gusta porque baila con la vida. Aquí yo siento que te están mandando a vivir, pero a tomar acción. Claro, es que a moverte. Haz algo para cambiar tu vibración, o sea, deja de quedarte en la queja y que tu historia familiar te define. Ya, tu historia familiar no te define, eres tú el responsable de poder hacer algo con lo que ha sido tu historia, porque tu historia, por más dolorosa que sea, puede ser también sanadora y potenciadora para tu proceso y para lo que marca ahora tu siguiente, tu historia. ¡Qué hermoso, mi Silvi! Sí, no, y los colores son como pacíficos. Aquí hay una transmisión de que cuando tú empieces a hacer lo que tengas que hacer, toma acción. Si hay un mensaje para ti aquí, toma acción. Que empieces a hacer lo que quieres hacer. Voy a volver a mostrar la carta porque si bien el terreno está bien bonito, bien aplacado, a pesar de que se están moviendo, no hay un desastre en el sostén, que es el piso que te está manteniendo. Entonces, dentro de esa belleza, que tú avances, vibres con quien eres, te lances a la vida y hagas lo que tienes que hacer, ese movimiento te va a llevar a conectar con lo que tú eres. Me encanta. Con lo que tienes que llegar a conectar y con aquellas personas que tienen que llegar a tu vida. Tu historia familiar no te define, te defines lo que tú haces con tu historia. Exacto. Si tú quieres seguirla manteniendo y seguir viendo cómo estás, también es decisión tuya. Pero si tú decides tomarla y fortalecerte en base de ella, también es decisión tuya. En la balanza, tú escoges de qué lado quieres estar. Me encanta, gracias, mi Silvi, qué hermoso, me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, súper agradecidísimas de que hayas llegado hasta acá, que nos hayas escuchado, que nos hayas visto, así que nada, nos encanta leerlo, estamos súper emocionadas con esto. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Por acá les habló Silvia Damelis. Les deseo lo mejor del mundo. Suelta lo que tengas que soltar, porque la vida es muy corta para ir avanzando con ella con un montón de mochilas que ya no nos sirven. Totalmente. Por acá Fabiola Malavé, y bueno, sé tú en tu mayor autenticidad que las personas que tienen que estar en tu vida son las que más van a valorar tu esencia y tu autenticidad. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Si esto resonó contigo, no te pierdas nuestro próximo episodio. Y recuerda, sé siempre un alma en frecuencia.